No les di oportunidad de sí o no. Muy bien. Entonces, pues voy a interactuar con Karen y Evelyn, que son quienes, igual que yo, estamos suficientemente peinados todavía, ¿no? Y decíamos que entrar al campo de la estadística no paramétrica o de las pruebas no paramétricas. Al decir paramétrico contra no paramétrico, ¿qué les viene a la mente? Eh, Entendiendo que estamos en el plano de saber cómo es que vamos a confrontar nuestras variables, ¿no? Los atributos o valores que adquieran nuestras variables. ¿Qué es lo que em, se viene a la mente de Karen cuando hablamos de pruebas o estadísticas no paramétricas? Cuéntanos, Karen. Así, bueno, las pruebas paramétricas se tratan de aquellas variables que tienen distribución normal y las no paramétricas de libre distribución. Distribución libre, exacto, Ujú. o no normal, ¿no? Sí, ¿A qué se refiere la condición de distribución libre o no normal? ¿A qué se refiere? a que no hace una curva simétrica, sino como que se va hacia algún lado de la asimetría, o sea, no tiene sesgo en en la curva, Está suficientemente sesgada hacia un sesgada lado, hacia ¿no? un lado u otro. Ujú, De las medidas de tendencia central, que la representativa en una población con distribución normal, pues es la media aritmética ujú. y sus medidas de dispersión. Entonces, esos son parámetros. Y al decir parámetros, pues es que de una medición se desprenden otras que permiten predecir la posición de un dato a lo largo de esa curva normal, ¿no? Sea, entre más normal, en algún momento platicábamos de cómo es que en la naturaleza, eh, pues la peculiaridad de los fenómenos biológicos es que tiendan a adquirir un fenómeno, una distribución natural, por puro efecto, eso, natural. Entonces, una población o un conjunto de datos que tiene una distribución que no es normal, pues le llamamos aquí de libre distribución. Hay quien dicen, no hay libre distribución, sino es no normal, no se apega a los supuestos de normalidad. Entonces, estos no los tenemos que perder de vista para saber que esta de libre distribución nos obligará a utilizar otras referencias no paramétricas, o sea, no vamos a usar las medidas de tendencia central y de dispersión como referencia para nuestros datos. No podemos adivinar o predecir, tratar de predecir o establecer la posición de un dato respecto a otro y qué tan parecidos o diferentes son basados en esos parámetros. Por lo tanto, tenemos que recurrir a otro modo de organizar los datos para hacer inferencias. A eso nos referimos con pruebas no paramétricas. Vamos a ir revisando esta presentación. Tenía de revisar algo acerca de estas pruebas ¿No? o vamos a partir de esto. Yo creo que esto les generará suficientes dudas para ya ir a los textos y desarrollar el tema. ¿Les parece bien? Sí, gracias, doctor. Entonces, me van a ir ayudando a explicar las diapositivas para que sea una clase que compartamos. Las pruebas no paramétricas usan rangos. Es un rango en términos de estadística o de hasta de aritmética, ¿no? ¿Qué es un rango? Es una diferencia entre valores, ¿no? Bueno, ahí tengo una opinión porque alguna vez, justo en una clase de estadística, yo decía que el rango era un intervalo em, Mm. y me decían que no, o sea, que justamente eso, el intervalo es lo que es, ¿no? Eh, un, un valor mayor y un valor menor y pues lo que está, Valor máximo mínimo. ajá, pero los Claro. rangos eran la diferencia, ¿no? Entre los dos valores.
El rango se define como la diferencia entre el valor mínimo y el máximo, ¿no? También llamado límite de ese intervalo. Es decir, no son términos como ajenos el uno al otro, ¿no? Si Claro, somos sí, muy estrictos con la semántica, pues en sí tendríamos que decir el rango es esa diferencia que existe entre el valor mínimo en una secuencia relacionada de valores y el máximo, ¿no? El mínimo, esa diferencia es el rango, cuánto hay de aquí para acá, entre esos dos límites, un inferior y un superior. de Y acuerdo. sin duda, pues en una serie o en una secuencia o sucesión de datos, pues existe un intervalo, ¿no? Así que bueno, estamos en el campo de entender que al final utilizamos rangos es como, desde mi perspectiva, la referencia clave para entender cómo es que, decíamos, cómo vamos a organizar los datos que no tienen una distribución normal y por lo tanto no podemos inferir mucho acerca de cuán iguales o diferentes son dentro de una muestra o en comparación de dos muestras o de tres muestras. Y no podemos usar esas estimaciones o valores de referencia que se utilizarían si tuviera una distribución normal. Dice, la computación de la media requiere aritmética, mientras que la computación de la mediana exige solo contar. Nos referimos a ordenar los datos en una sucesión de menor a mayor para establecer el valor mínimo, el máximo, la cantidad de datos entre el mínimo y el máximo para saber eh, cuántos datos se contienen allí, de qué tamaño es esa diferencia entre partir del primero o menor y llegar al máximo, eh, y que esa diferencia nos pueda dar una idea de qué posición adquiere nuestro dato representativo, o mediana en este caso, qué dimensión pueda tener y si sirve como referencia para el respecto de esa mediana, el rango menor, el valor menor o límite inferior del rango y el límite superior. Entonces, a final de cuentas, usar señales o marcajes distintos, y tomar en cuenta que son sucesiones. Por eso dice, exige solo contar. Cuando estas operaciones aritméticas se hacen con puntajes que no son verdaderamente numéricos, ocasionan naturalmente deformaciones de los datos y se menoscaba el valor de las conclusiones de la prueba. Esos términos quieren decir esto, ¿no? Que no son resultado de un cálculo que tome la proximidad predecible entre el dato representativo y los demás datos alrededor, llamado media aritmética, su varianza, su desviación estándar, puede hacer caer en imprecisiones o inexactitudes, sobre todo por la naturaleza de los números o de los valores que llegan a tener libre distribución, que suelen ser valores de muestras que son pequeñas, valores que obtenemos de escalas que nos dan un orden o sí nos dan un número, pero no es un valor absoluto en sí, sino un lugar en una sucesión de posibilidades, grados, número de fenómenos, por ejemplo, número de hijos, eh, etcétera, ¿no? Este cuadro todos lo conocen, que es el de la pertinencia de la prueba. Y bueno, sabemos que existen pruebas que por la naturaleza de las variables, sean numéricas o cuantitativas, se diferencian de aquellos cualitativos, pero dentro de los cuantitativos, pues la distribución es la que nos determina qué prueba utilizaríamos o no. Esto es nada más para no perder de vista las del rectángulo amarillo, que son las que nos ocuparían cuando hablamos de pruebas estadísticas no paramétricas. Nada más recordemos que el tipo de variables sí son cuantitativas, pero tienen característicamente libre distribución, o sea, no cumplen los criterios o supuestos de normalidad. ¿Nos ayudas, doctora Evelyn, a recordar los criterios de normalidad o supuestos de normalidad? Ya nos hablabas uno acerca de la campanita, ¿no? Y la
simetría que pueda tener. ¿Qué otra característica? Asintótica. Asintótico, ¿qué significa? ¿Qué? Que son iguales, ¿no? De los dos lados. Esa es simetría. Ah, sí. Decíamos, hay un grado de simetría. Y esto es demostrable, comprobable en cuanto a que la misma cantidad de datos antes y después de la media aritmética en términos de desviaciones estándar, más una más dos desviaciones estándar, son la misma, ¿no? La misma proporción de datos antes y después. Esa es la simetría. ¿Qué tan, Y lo asintótico, ajá, ah, Augusto, Sí, que no toca el cero. no alcanza un valor cero, ¿no? La distribución de esos datos. Exacto. Los bordes de la campana jamás tocan el cero. La otra característica respecto a estos parámetros, ¿cómo se comportan? la mediana, la media están en el mismo parámetro. Podrían La estar kurtosis. una En las igual que la normales otra, están o igual que la otra. cómo se comporta la mediana respecto a la media aritmética. ¿Son idénticas siempre? En la normal sí puede ser idéntica, pero en las de libre distribución no. No, Ahí claro. sí, así, ahí varían. Y es Ahí correcto. sí, Pueden ser pueden ser diferentes idénticas o o pueden que ser la diferentes. mediana no se escape del intervalo de confianza del 95% de la media. O sea, no tiene que ser el mismito número, pero Ujú, sí que no se aleje o que no se salga del intervalo de confianza del 95%, la mediana ujú, respecto a la media aritmética. ujú. Y alguien más mencionaba el asunto de la kurtosis, ¿no? De la Kurtosis de más kurtosis. menos 2. Una kurtosis de más menos 2. Ok. Y un sesgo de menos de 0,5, más menos 0,5 también. Digamos, son las referencias numéricas para hablar de que esa curva es normal. Entonces, esa es la primera condición que nos llevaría a pensar en pruebas no paramétricas cuando estos supuestos no se cumplan. Dice aquí, ¿por qué usar pruebas no paramétricas? Para evitar el mal uso de las pruebas paramétricas, que a veces sin tener suficientes elementos de verificación, pues se avienta uno a utilizar pruebas paramétricas y resulta que no era una población con distribución normal, ¿no? Entonces allí podemos con mucha probabilidad caer en errores. Es decir, si no tenemos la condición de normal, pues el poder y la precisión de esa prueba de hipótesis, pues se pierden. Permiten, con base a recuentos y comparación de rangos de variabilidad entre los grupos, demostrar la presencia o ausencia de diferencia entre sus medianas. Al final, la mediana tiene sus propias referencias de dispersión, que no son desviaciones estándar, ¿verdad? ¿Cuáles son? Recordémoslas. ¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman esas? Rangos intercuartilares. Son los rangos intercuartilares. Y al final no nos hablan más que de proporciones, ¿no? De los datos. Alrededor de la mediana, cada 25% se van desplazando, ¿no? Hasta completar los 50%, el 50% de datos que preceden a la mediana y el otro 50%. Hay un pequeño margen, ¿no? En realidad los cuartiles parten desde el 5% y hasta el 95%. Y los que tomamos como referencia inmediata a la 90, a la mediana, son el porcentil inferior a la mediana, ¿cuál es? El El 25. percentil 25. El 25, la mediana, que es el porcentil o percentil 50, y el superior, que es el 75, ¿no? Esos son nuestros estadísticos de referencia en una población de libre distribución y su medida de tendencia central, que es la mediana. Este dato mediana siempre nos va a asegurar que la mitad de los datos que le precedieron
incluyen el 50%. Por eso es un dato duro en cuanto a la cantidad de datos que ya se pudieron contar y que siempre estarán por contarse 50% de los datos. Entonces, bajo ese precepto es que fundan sus supuestos estas pruebas de hipótesis no paramétricos, no paramétricas. Para dos grupos independientes, ¿cuáles o dos muestras independientes o no relacionadas? ¿Cuáles, si fuera normal, pues es una T-de-student, ¿cierto? ¿Cuál es la contraparte no paramétrica de la T-de-student? Obviamente. Exactamente. Es lo que dijeron. No se entendió muy bien, pero es lo que dijeron, ¿verdad que sí? Es el dato U o estadístico U de Mann y Whitney. Para dos grupos relacionados, ¿cuál sería? Es decir, es una misma muestra. Wilcox. Wilcoxon. La prueba de Wilcox. Pues finalmente es la misma muestra que se pueda analizar, ¿no? Organizada en rangos en distintos momentos de la exploración. Para tres o más grupos, Kruskal-Wallis. ¿Y quién nos nombra la última? Que es para tres grupos relacionados. Friedman. 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 Es la de Friedman, ¿no? Lo podemos tomar de nuestro cuadrito que sería una buena idea de tatuaje, ¿no? El cuadrito de la pertinencia de la prueba estadística. Entonces, bueno, esto es nada más un flashcard que no debemos perder de vista. Y pues hablaríamos de estas características, o sea, ¿qué vuelve posible el hecho de analizar datos basados en el comportamiento o el orden que estos toman en una asociación y comparados por rangos? Si son dos o tres muestras, pues ya vimos cuáles son las pruebas que utilizaríamos. A diferencia de la T-de-student y ANOVA, estas pruebas se utilizan para poblaciones de libre distribución, a las que el descriptor de tendencia, pues ya sabemos que es la mediana, y sus rangos, aquí dice rasgos, son rangos intercuartilares, son los que usamos como los porcentiles 25 y 75. Y bueno, hay otra condición aparte del hecho de que no tengan una libre distribución, sino que también, es decir, otra de las características de una libre distribución o una distribución no normal, pues es que es heterogénea la distribución de estos datos. Entonces, es de elasticidad desconocida o de varianza irregular. Entonces, esas son las características que hacen que al final en las pruebas sean, le llama el doctor Rivas, los métodos mentales, ¿no? Que hacemos, el ejercicio de haber más menos dos desviaciones estándar, no es plausible, no es un dato real, se rebasa el cero absoluto o se va a valores negativos. Es decir, cuando no hay plausibilidad, no hay lógica en los datos, uno mentalmente hace el ejercicio de decir esto no es una distribución normal. Puede aplicar pruebas de hipótesis para valorar la normalidad o anormalidad. ¿Recuerdan las pruebas de hipótesis que se usan para valorar la normalidad o anormalidad de los datos? Que dependen del tamaño de la muestra. Sí, pruebas de Kolmogorov y Shapiro. Exacto. Dependiendo de si son de más o menos de 30 datos, ¿no? Así que bueno, eh, este es el ejemplo clásico. Se encuentra también como referencia en el trabajo del compendio del CAIC sobre pruebas no paramétricas, específicamente la de Udeman y Whitney. Y bueno, el ejemplo es tratar de diferenciar a un conjunto de bebés en etapa neonatal por un desenlace, presencia o no de colestasis,
y de si el número de días de nutrición parenteral pudiera ser una variable que condicione la presencia o ausencia de colestasis. Entonces, pues se va a hacer una comparación, ¿no? La presencia o ausencia de ese desenlace y diferenciarlos por el número de días de nutrición parenteral. Entonces, la hipótesis acá es que el tiempo de uso de nutrición parenteral es mayor entre los niños que desarrollan colestasis comparado con aquellos que no la desarrollarán. Los datos con los que se cuentan dejan ver que 19.5 días de nutrición pueden asociarse a la presencia de colestasis contra 9 días de nutrición parenteral con aquellos sin colestasis, si tomamos las medianas como referencia. Ujú. Pero aquí el valor que ofrece la prueba es de una P de 0.024 o 0.242. Aunque numéricamente pudieron decir, pues se duplica el número de días, se parece que sí es algo relevante, ¿no? Por prueba estadística no se demuestra. Probablemente si se hace el ejercicio de comparar el promedio de días, uno podría incurrir en este error. Decíamos, ¿por qué usar una no paramétrica? Pues para no asumir que el promedio de días es un dato representativo, pues porque probablemente los datos alrededor de 19.5, si esa fuera la media, en comparación con 9, si esa fuera la media aritmética, se comportan de manera no normal. Entonces, no es posible tomar la media aritmética como una referencia. Lo que se hace es utilizar rangos. Primero, pues ordenar jerárquicamente los dos grupos para establecer un rango. Como pueden ver aquí, el rango o orden en una sucesión em, nos permite identificar si formamos a todos, desde el paciente con o sin colestasis que pasó el menor número de días hasta el que pasó más días, les asignamos un número en el orden del menor al mayor y después es como irlos uniformando, ¿no? Rojo y azul. Rojo el que no tuvo colestasis y azul el que sí tuvo colestasis. Los vamos formando por el número de días y los vamos uniformando o marcando por si tuvieron o no colestasis. Y después ya los separamos entre rojos y azules y dejamos en sin colestasis los rojos de un lado contra los con colestasis. Pero al separarlos, cada uno conservó el orden por número de días, el orden que les asignamos en la lista que se hizo. Entonces eso nos deja dos grupos y lo que se utiliza acá es hacer un recuento de una sumatoria. Como pueden ver, se ordena el grupo de sin colestasis del menor en la sucesión al mayor. Y el grupo con colestasis se ordena de igual manera y se toma la mediana de ese grupo y se hace la sumatoria de rangos. ¿De dónde sale el rango 22 y de dónde el rango 24? La sumatoria. Del numeral que dice con colestasis o sin colestasis o del numeral que dice rango u orden. Rank. Claro. Del Exacto. rank. Como ven, no tomamos el número de días del sujeto, sino el lugar en el rango que ocupa. O sea, al final lo que importa acá es el orden en la sucesión después de haberle dado un, un orden o secuencia a los sujetos, no por la presencia o esencia del desenlace, sino por el valor, su valor absoluto de días, se fueron formando en orden
Entonces ya los separamos y eso permitió ya que cada uno tuviera su número de lista. El 1, 3, 8, 6 y 4 resultaron 5 elestasis y ese número en el rango es el que nos va a servir para obtener la referencia de 22. Mientras que los con colestasis, la referencia fue de 44. Se obtiene la mediana de ese grupo ya diferenciado entre 5 colestasis y con colestasis, y estos son los datos que se van a utilizar. Al final, los rangos o la suma de los rangos no es más que la suma de el orden en la sucesión de qué lugar les tocó. Otra vez regresamos como a la explicación de el fundamento de estas pruebas no paramétricas, ¿no? Decían en las primeras diapositivas, se trata de contar, de poner en orden, en fila a todos, del menor al mayor. Y eso permite hacer una apreciación de si ordenados en fila de menor a mayor, o sea, en un rango, si son suficientemente parecidos o diferentes. Eso es lo que hacen las pruebas. Entonces, como paso uno, frente a una variable cuantitativa que se quiere analizar para diferenciarla o para compararla con una muestra relacionada o con una muestra no relacionada, pues lo que se hace primero es identificar los supuestos o criterios de normalidad, que ya repasamos, ¿no? Entonces, otra vez, es la media aritmética, su desviación estándar, la kurtosis, el sesgo y el si es asintótico o no. Ya por esta referencia, pues podemos identificar y nos puede nombrar los elementos en esta diapositiva que demuestran que no hay una distribución normal. Pues Karen, que es la única cámara que se anima a estar abierta ahorita. Ah, no, Evelyn también sigue abierta, es que ya no alcanzo a verlas todas. Por favor, Ah, Karen, no la alcanzo. curtosis. Hola, hola. Basados en la media, Yo puedo ver que nos habían dicho que la desviación estándar no puede ser mayor al 10% de la media. Y luego también, es una referencia, sí, sí, y luego también si sumamos más o menos 2 desviaciones estándar, se pasa, ¿no? es correcto. Desborda una cifra viable, ¿no? Exacto. ¿Cuánto sería? 18, ¿no? 19 casi. Prácticamente 19.26. Ajá. Exacto. Entonces se iría a cifras negativas. No puede haber días negativos. Son días de nutrición parenteral total. Esa es una referencia, ¿no? ¿Cuánto nos da de, no alcanzo a ver aquí por la proyección, pero cuánto nos da de, ustedes sí lo ven, de kurtosis? Punto 238 dice. Punto 238. ¿Y cuánta referencia teníamos? Más menos 2. Más o menos 2. Allí no es no es aplicable el dato. ¿Qué otro dato de anormalidad o de libre distribución tiene? Bueno, para empezar, ya la media y sus desviaciones estándar no nos dan un dato al respecto, ¿no? ¿Cómo decíamos que tendría que estar la mediana con respecto a la media aritmética? Dentro del intervalo de confianza. Del Entre 95%. 8.7 y 21. Pues como que sí está, ¿no? No obstante, decíamos, los dos supuestos fundamentales son, sí, que no haya libre distribución y que no hay una
homoselasticidad, o sea, la homogeneidad de la distribución de los datos alrededor de la media es irregular o impredecible, indefinida. Entonces, con esa inconsistencia entre la desviación estándar, demostramos que es anormal o libre la distribución. Entonces, bueno, tomamos la mediana, ya las teníamos como vistas en la diapositiva anterior, en donde los no colestásicos tenían una mediana de 9 y los psicolestásicos de 19.5, ¿cierto? Aquí están sus rangos intercuartilares y así es la manera de expresarlo en las tablas. Así que estos son los datos que requerimos. El valor U1, el valor U2 y los rangos que ya se habían medido. Estas son las fórmulas que utilizaríamos si todavía tuviéramos que hacer el ejercicio manual, pero la importancia de ver es justamente qué información se toma en cuenta para poder hacer este ejercicio de aproximar los grupos y ver cómo, de acuerdo al orden que van tomando en la fila, tienen suficiente parecido o no. La indicación es que antes de aplicar la fórmula se ordenan los datos de menor a mayor, eso ya lo hicimos, en cada uno de los dos grupos a comparar. Se suman esos datos para establecer el valor de los rangos. Se suman los datos del orden que obtuvieron. Se obtienen rango 1 y rango 2 y se calculan los datos sub para cada grupo, donde n es el número de casos por grupo, el número de sujetos. No vamos a tomar el número de días en este caso, no en este ejemplo, el número de días, sino el número de sujetos que se formaron en cada grupo, diferenciados por su desenlace. Perdón. Así que bueno, aquí está otra vez el ejercicio de orden en dos rangos y vemos que el estadístico resultante para uno es 23 y para U2 es 7. Bueno, voy a regresar un par de diapositivas. El dato Z em, se utiliza cuando el número de observaciones requiere una verificación de un valor crítico o dato Z, y es sobre todo cuando los datos, si no mal recuerdo, son menos de 30 observaciones, que tenemos que ir a buscar un dato referente o valor crítico. Y son estas tablitas que casi siempre vienen al final de los libros de estadística. Y ahorita vamos a mirar en la diapositiva el criterio para ver, basados en la búsqueda de un valor crítico o dato Z del dato U de la prueba de Manning y Whitney, si nos permite demostrar significancia estadística o no. Estas referencias que hacemos aquí de las tablitas y de aplicar los valores a las fórmulas, pues se hacen prácticamente ya de automático en los programas estadísticos. En este caso, para este ejercicio, el dato Z es de 1.48. Manténganlo en la memoria. Y dice aquí, si el dato P de Z con alfa de 0.05, que es a lo que aspiramos, aunque decíamos una prueba o estadística no paramétrica, no siempre nos permite preservar el 95% de probabilidad de no incurrir en un error tipo 1. Justo para eso se hace la búsqueda de referencia del dato Z. Dice, si el dato Z es mayor al valor crítico, entonces se acepta la hipótesis nula, que es no hay diferencia estadísticamente significativa entre las medianas de los grupos comparados. El dato Z que se obtuvo en este ejercicio es de 1.48 y la referencia para N2 la tomamos en, vamos a empezar tantito. ¿Cuál dato ocupamos de los dos
de las dos fórmulas aplicadas, el dato menor de las dos fórmulas aplicadas, que en este caso es 7, U2. Y bueno, aquí las flechitas están mal ubicadas. Tendríamos que irnos a la columna de 7 y bueno, el valor crítico para este es 1 de cualquier manera y nuestro dato crítico es de 1.48. Basado en esto, nuestro dato es mayor al valor crítico y se acepta la hipótesis nula de que no hay diferencias. Si llevamos esto al programa estadístico, pues bueno, ya lo habíamos visto, nos da un valor de P de 0.14, ¿no? Esto es llegar a la conclusión de que la duración en días de la NPT, aunque pareciera numéricamente o a simple vista prácticamente duplicar la cantidad para la probabilidad de desarrollar colestasis, pues es solo una diferencia aparente y no se puede demostrar que estadísticamente esto sea viable. Entonces, lo que se hizo en este ejercicio, pues es basarnos más que en el valor absoluto del número de días por cada sujeto, pues es más bien el ordenarlos en una sucesión, dado que tienen una libre distribución, y comparar esto, los rangos diferenciados por aquellos que en este caso presentaron colestasis contra los que no. Y esa es, bueno, una manera de establecer una relación de igualdad o de diferencia. Hay otro ejemplo también en el, en el artículo que se les compartió, que prácticamente en lugar de hacer el desarrollo manual de la aplicación de la fórmula, pues usa otra vía de verificación. No ocupamos los métodos mentales, sino las pruebas de hipótesis que nos permiten llegar a la conclusión de que en este ejemplo, esta población no tiene una distribución normal y que basados en eso tendríamos que buscar diferencias entre dos posibles desenlaces, ¿no? Un conjunto de pacientes que están aún en quimioterapia contra aquellos que están en vigilancia y diferenciar sus poblaciones celulares. Al final, pues estamos tratando de establecer diferencia entre dos posibilidades de alguna de las poblaciones celulares. Se hace otra vez en esta parte, pues, el intento de ver si el número de células que presentan, de acuerdo a si tienen quimioterapia o vigilancia, es aparentemente diferente o suficientemente diferente, y como son de libre distribución, no podemos utilizar la media aritmética y su desviación estándar, por lo tanto ocupamos la mediana y sus rangos intercuartilares, y llevamos esto vía SPSS a un análisis o aplicación de prueba de hipótesis de tipo no paramétrico. Solo aquí, pues recordar que las características de las variables a analizarse en este tipo de pruebas, pues son cuantitativas, que pueden ser de libre distribución, o que el número absoluto o el valor absoluto de las variables que vamos a utilizar, aunque no sean de naturaleza cuantitativa original, pues sí pertenezcan al menos a una a variable de tipo ordinal, por ejemplo. Y bueno, lo que hace en automático, que se intentó explicar en el ejemplo anterior con la aplicación de las fórmulas, pues es en automático decirnos
o darnos este resultado, ¿no? Este resultado de significancia estadística o no. ¿Cómo interpretamos? Quien siga aquí visible. Evelyn sigue solamente visible. Ayúdame, Evelyn, Karen. ¿Cómo explicamos este cuadro de resultados? Por ejemplo, en la primera en la que se rechaza la hipótesis nula, que en cuanto a la distribución de los leucocitos, eh, sí es diferente. O sea, si hay una diferencia entre la distribución, no son iguales entre las etapas de tratamiento. A diferencia de, bueno, entre la primera y la segunda, digo, la tercera, sí hay como diferencias entre estos, a diferencia de la segunda, donde la distribución de los neutrófilos sí es igual para las dos categorías, porque la P es mayor de 0.05. Exacto, y así es como generalmente se interpretan las pruebas de hipótesis, ¿no? Cuando es mayor a 0.05 o cuando es menor a 0.05. En este caso, rechazar la hipótesis nula que está eh, desarrollada en texto en la primera columna, pues es sí establecer las diferencias. Y aquel valor mayor a 0.05, que es la fila de en medio, dice, pues no hay, al menos por este medio de comparación de rangos, no hay posibilidad de decir que las cifras de neutrófilos son distintas entre aquellos con quimioterapia contra aquellos en vigilancia, atribuibles, ¿no? A esa condición. Y bueno, aquí se demostró diferencia en esas dos subpoblaciones. Lo que aquí debe quedar claro es que el resumen de esta prueba pues, no nos deja ver si hubo diferencias, de qué tamaño fueron las diferencias, ¿no? Porque como se comparan rangos, decíamos, probablemente es el valor absoluto de la cuenta celular queda oculto en el orden que fueron adquiriendo los sujetos cuando se formaron en esa sucesión de la totalidad de los sujetos. Y que siempre es importante entonces no solo poner de referencia el estadístico, U, que es 0.028, bueno, su grado de significancia, sino hacer alusión a los porcentiles y a la mediana, justo para que veamos el valor absoluto del atributo de la variable. No perder de vista que los estadísticos que nos arrojan las pruebas de hipótesis nos hacen referencia al recuento de rangos, no al recuento del valor absoluto. Es para eso. Y bueno, pues visualmente es este tipo de gráficos los que son pertinentes de utilizar cuando se comparan medianas con sus rangos intercuartilares, que los hemos visto ya, seguramente los han visto en muchos de las presentaciones o ejercicios de seminario, en donde presentan sus resultados ya así. ¿Cómo esperarían encontrar, Karen, si hubiera diferencia significativa? Regresamos aquí. Para leucocitos, se rechaza la hipótesis, por lo tanto, sí hay diferencias. Si no hubiera diferencias, ¿qué posición tendrían las cajitas, sus bigotes? ¿Qué les representan esto? ¿Qué alcanzan a recordar de la anatomía de este gráfico? Karen, Ajá, ayúdanos. bueno, es la caja de bigotes y pues generalmente grafican el percentil 25, la mediana y el 75 en la cajita. Y cuando hay diferencias, pues se extiende más la dimensión de los bigotes, como en el caso de la quimioterapia. Exacto. Lo importante aquí es que si empalmamos las cajitas, Ujú.
¿Qué pasa cuando no hay diferencias, a diferencia de cuando sí hay diferencia estadísticamente significativa? Se verían ¿Qué es lo casi que no iguales. tiene que tocarse? No quiero fuera del caso. Esa decisión no le compete. Disculpe. Si yo pudiera desplazar esta, la cajita y sus bigotes de quimioterapia hacia la derecha, ¿qué no tendría que pasar para que yo diga, en efecto, son diferentes, son suficientemente diferentes, al menos por prueba estadística? Si es diferencia de medianas, La mediana. esta mediana tendría, la mediana no tendría que entrar a la cajita De la otra. Del de otro la grupo. otra, ¿no? Este ejercicio visual podríamos hacer para inferir que hay una diferencia significativa. ¿De acuerdo? Bueno, ahora solo el recordatorio de que este es el gráfico pertinente para comparar las medianas y sus rangos intercuartilares. Hay diferencias tan claras, a veces que ni siquiera los bigotes, ¿no?, llegan a tocarse. Son muy grandes. Y esto es en la medida también que crece, por ejemplo, el número de muestras. Tenía otros datos de referencia por aquí que quería comentarles sobre las características de las muestras, que por cierto, cuando las muestras son pequeñas o son obtenidas por métodos no probabilísticos, sino por autoasignación, que muchas veces sucede, hay cierto tipo de pacientes que no podemos asignar aleatoriamente a uno u otro grupo, pues terminan teniendo un comportamiento no normal de sus datos. Tengo esta referencia aquí de que el tamaño de la muestra de 30 en paramétricas tiene un poder que en no paramétricas requeriría hasta 50 observaciones. O sea, a propósito de lo menor o mayor de las muestras, mientras para pruebas paramétricas puede ser 30, para no paramétricas requeriría hasta 50 observaciones. O tomar otra referencia, por cada 10 sujetos, em, por cada 10 sujetos utilizados para analizarlos en pruebas no paramétricas, apenas se requerirían 6 para paramétricas. Entonces, el mensaje o referencia final de estos supuestos es que las pruebas paramétricas, para adquirir el nivel de poder que tendría una paramétrica en lo ideal de la distribución normal de esos datos, requieren siempre un tamaño muestral mayor que el que se esperaría o el que se hubiera obtenido suponiendo que la distribución fuera normal. Ujú. Entonces, hay que ser cuidadosos con esto, sobre todo si ya se ha reclutado el tamaño suficiente de muestra o el que se utilizó para calcular la muestra y resulta que nuestra distribución es libre, pues puede ser un factor de ajuste por el cual nuestros datos no terminan arrojando o demostrando la diferencia que queremos demostrar. Entonces, crecer el tamaño muestral como este factor de ajuste, como lo hacemos cuando decimos el 20% para recuperar pérdidas, ¿no? Bueno, también tendríamos que considerar esto, sobre todo si alcanzamos a notar que el tipo de variables que utilizamos, que son ordinales o algunas que no se asignan de manera probabilística, nos vayan a hacer caer en una distribución no normal o libre. Decíamos que la contraparte del análisis de varianza, que es la prueba que tendrían que haber visto, el ANOVA, es la de Kruskal-Wallis, que al final usa el mismo fundamento de formar en una sucesión de menor a mayor, establecer rangos y diferenciarlos de acuerdo al desenlace. Pues lo que se hace es para más de 2 muestras, utilizar la fórmula o dato estadístico H de Kruskal-Wallis. Estos son los componentes de la fórmula. Lo mismo, se tienen que ordenar los datos de menor a mayor del total de los grupos, asignar los rangos igual, diferenciados por los desenlaces, y hacer sumatorias de datos. Esta es la fórmula desarrollada.
con esta observación que este denominador, que es 1 menos la sumatoria del total entre n, que es el número total de casos, n al cubo menos n, es una fórmula de corrección de efecto de empates. Las fórmulas de corrección o post hoc se utilizan como para hacer un análisis al interior de los grupos y mostrar que son sucesiones que pueden compararse con los otros grupos. Y para eso se hacen. Es como eh, meterse a contar, decíamos hace rato, uniformar a los sujetos, ¿no? En rojos y amarillos, de acuerdo a su desenlace, pero al final, como un total, pues formarlos del menor al mayor y ya después sí separarlos para diferenciarlos por colores. Entonces, estas pruebas lo que hacen es ver que en efecto forman parte de una sucesión y digamos que son grupos comparables. Para eso sirven esas pruebas de ajuste y pues le dan solidez al hecho de estar comparando rangos y no valores absolutos de los sujetos. En este caso, si el valor o estimación, el estadístico H es mayor al valor crítico de la tabla de valores, al cruzado por su número de grados de libertad, que siempre es, en este caso, n, que es el número total de sujetos menos 1, se rechaza la hipótesis null y se acepta la hipótesis alternativa. O sea, si la P del estadístico H de Kruskal-Wallis es mayor a 0.05, se acepta la hipótesis null. Entonces esto no es como novedad. Para todas las pruebas de hipótesis, este es el supuesto siempre, ¿no? Un valor mayor a 0.05 demuestra que no hay diferencia estadística. Y bueno, el ejemplo aquí que se utiliza es el tratar de establecer diferencias en la glucemia de personas agrupadas por su estado nutricional. Entonces, el desenlace es glucemia en distintos grupos, desde desnutridos hasta obesidad. Entonces, pues tendríamos que empezar por demostrar otra vez lo normal o libre en la distribución del comportamiento de esta variable cuantitativa, ¿cierto? Y entonces, si fuera libre la distribución, tendríamos que ir a por la mediana y los rangos intercuartiles como los estadísticos de referencia. Estas bases de datos se les compartieron o las están utilizando para los ejemplos de las pruebas de hipótesis. Tienen estas bases de datos. Creo que se les comparten desde el M1 o no. Tenemos unas, no sé si sea esa, pero sí hay unas que tenemos. Ujú, este es de glucemia. Ujú. Bueno, Doctor, hay una duda, perdón. sí, En la fórmula, la K que dice como hay número de muestras, ¿esa se refiere al número de grupos que hay? O sea, si a comparar. tengo 3 grupos, sería 3 el número que Así es. de la K, sí. Ah, ok. Gracias. El número de grupos por comparar. Bueno, entonces todos conocen ya SPSS y nos iríamos a explorar el conjunto de datos para identificar la normalidad o anormalidad, ¿no? Y esta es la tabla resultante. Em, Hacemos otra vez este ejercicio de ver la media aritmética y su desviación estándar, lo plausible o creíble de un dato resultante de más o menos 2 desviaciones estándar. ¿Quién quiere hacer el ejercicio de verificar la normalidad aquí? Digo, de antemano sabemos que si estamos hablando de no paramétricas, pues esto va a resultar de libre distribución, pero demostrémoslo en las cuentas, ¿les parece? Ahora le toca a Karen. Sí. En cuanto a la mediana, sí se sale fuera del 95% de confianza de la media. El
La simetría está por arriba de más o menos 0.5 y la kurtosis también está más o menos 2. Uf, Para pelear por tus causas y siempre a tu lado, quiero ser tu senadora de exacto, verdad. ¿no? Mejorar tu seguridad. Prácticamente no tiene ningún elemento de normalidad. 58, o sea, no habría un sujeto con 40 son 54.5. Bueno, Ujú, un 54.47. sujeto despierto, exacto, con una glucemia así, ¿no? Ok, así que bueno, esta información se utiliza en el SPSS para obtener entonces las referencias de la libre distribución, la mediana. Estas son las categorías, en este caso nuestra K, por ejemplo, sería de 4, desnutrición, índice normal, sobrepeso y obesidad. Esta prueba de bisagras de Tukey es el tipo de pruebas que se hacen. Bueno, la corrección para Kruskal-Wallis es la de Bonferroni. Les decía hace rato que se utilizan como pruebas de verificación, ¿no? De los grupos a comparar. Em, y bueno, estos son nuestros datos de referencia. Sabemos que en analizar nos tendríamos que ir al apartado de pruebas no paramétricas. Lo que hace el software, prácticamente no tenemos que decirle que asignar nosotros la prueba. De inmediato lo que registra es que son 4 grupos por compararse y que la distribución es libre y pues el algoritmo pues utiliza un Kruskal-Wallis. No podría erróneamente tomar 2 medianas porque tiene 4 grupos y utilizar una U de Mann-Whitney. Dado que son más de 2 medianas las que alimentan la base de datos, pues entonces va a asignar automáticamente un Kruskal-Wallis. Esto resulta de que nosotros tenemos que alimentar en grupos pues las categorías que están involucradas, ¿no? Así que bueno, en este caso está codificada así como las categorías del índice de masa corporal que dan 4 posibilidades: desnutrición, índice de masa corporal, sobrepeso y obesidad. Y pues esta es la respuesta. Decíamos que se ocupa el mismo ejercicio pues es menor a 0.05, por lo tanto rechazaríamos la hipótesis de nulidad, ¿no? O sea, sí hay diferencia, pero diferencia entre quién contra quién es lo que no nos aclara. O sea, sí hay diferencia. Esos 4 grupos que comparaste son diferentes entre sí, pero ¿quién más que otro? Entonces, ese es vamos, dependiendo del objetivo del análisis, es hasta donde uno tiene que llegar, ¿no? Si confrontas 2, pues de inmediato te das cuenta, pues, de qué va la diferencia y quién podría ser mayor o menor que otros, y eso es lo que importa cuando hablamos de Mann y Whitney. Pero ahora ok, entre ellas sí hay diferencia. Existen maneras de desglosar o abrir las diferencias para identificar entre cuáles de todas las posibles comparaciones de uno contra sus 3 complementarios, el grupo desnutrido contra IMS normal, sobrepeso, obesidad, y después sobrepeso contra obesidad, IMS normal, desnutriciones. ¿En cuál de las comparaciones la diferencia es mayor? Si eso fuera de interés o parte de los objetivos por demostrar, ¿no? Entonces, la prueba de hipótesis nos permite rechazar que al comparar los rangos de esos grupos eh, son iguales. Entonces, rechazamos esa hipótesis, así que sí hay diferencias. Entonces, la explicación que se da aquí es que se busque información por cada campo o por cada categoría y que eso nos permita generar este tipo de gráficos que triangula o refiere solo visualmente el tamaño de las
de las diferencias para tratar de definir otra vez si es parte de los objetivos de la comparación, eh, hacia dónde se decanta más la diferencia, ¿no? Y ya tabulados, pues aquí se nos da el resultado en términos de números, ¿no? Al final es esto. El, el estadístico es ajustado por la prueba eh, de corrección de Bonferroni, que es la columna que está en amarillo. Todas siguen siendo diferencias estadísticamente significativas. Y aquí ya nos permite estimar, ahora sí, cada comparación, desnutrición contra todas las otras posibilidades. Y decíamos que el gráfico pertinente para mostrar estas comparaciones, pues es el de las cajitas con bigotes, ¿no? Y por ejemplo, si hacemos el ejercicio de empalme de las cajitas, justo nos permite hacer esa estimación, ¿no? De cuál de las medias escapa por completo de la caja de la mediana y su cajita de los otros grupos. Por ejemplo, el de desnutrición, si pudiéramos desplazarlo hacia la columna de obesidad, prácticamente está fuera de esa cajita, ¿no? No así desnutrición contra índice de masa corporal. Si bien la media puede escapar, pues la cajita todavía alcanza a empalmarse. Tampoco pasa con sobrepeso. Pero bueno, eso es como un ejercicio visual que se hace por si los números no terminan de dejarnos a simple vista claro el hecho de que estos grupos son diferentes entre sí, pero es muy evidente, ¿no? Cierto gradiente entre desnutrición y obesidad, la diferencia pues es mucho más marcada. Al final, el que podamos o intentemos comparar ciertos grupos o esta cantidad de grupos tendría que estar bien definido en los objetivos. Quizá el objetivo latente era solo comparar desnutrición contra obesidad, ¿no? Entonces, bueno, para eso no tienes que interponer otros grupos, mejor seccionas tu muestra y comparas solamente desnutrición contra obesidad y eso podría tener mucho más precisión. Em, bueno, estas son las referencias que puedo compartirles acerca de los estadísticos no paramétricos o pruebas no paramétricas. Y pues comentar que, aunque pareciera, decíamos, los fenómenos biológicos terminan teniendo cuando los observamos o en medida que no los controlamos o manipulamos para hacerlos lo más puros posibles en un intento de estudiar la causalidad, pues suelen adoptar distribuciones normales, pero también hay que tomar en cuenta que en clínica es común que muchos fenómenos tengan algún elemento de subjetividad que para volverlos objetivos nos llevan a utilizar escalas, órdenes, grados o categorías y que al final obtenemos valores numéricos de allí que no son el valor absoluto o atributo directo de la variable, pero que sí nos sirven para establecer una magnitud de ese atributo. Y es allí cuando se corre el riesgo de obtener información que adopte una distribución libre y eso nos tendrá que llevar a un plan de análisis estadístico que contemple pruebas de estadísticos, pruebas de hipótesis no paramétricas. No olvidar que entonces estas pruebas, Kruskal-Wallis, Sudemani-Whitney, Wilcoxon, Friedman, dependiendo del número de grupos, todas de libre distribución, incluso cuando vean correlación, hay una opción de establecer una correlación cuando los estadísticos son la distribución de nuestros datos es libre, como la de Spearman. Basan su análisis en comparar rangos de cómo en una sucesión de menor a mayor se forman
los datos, ¿no? A diferencia de utilizar los otros parámetros o estimaciones propios de la distribución normal. ¿Cómo ven? A mí Como esto ya lo se me hace hace más SPSS, complicado. Se me hace parece más más complicado complicado. esto que cuando es de distribución normal. Sí, sí, siento que es más para mí, ¿no? No sé, a lo mejor. Claro. Claro que ahora Pues con el SPS, pues ya nos facilita muchísimo sí, todos los exacto. Nos procesos, quita ¿no? de hacer el ejercicio manual, ¿no? Que es lo Sí. que de repente quienes lo hacen como que tienen una mayor intimidad con los datos y es que pueden incluso pues maniobrar con ellos para hacer inferencias. Y pues sí, yo realmente no diría que son como formas más fáciles, ¿no? Sino son intentos de aproximarse con no tanta exactitud como los datos de distribución normal, pero con pues suficiente consistencia como para que los tamaños, las sucesiones, el orden de los datos y no su valor absoluto sean lo que nos permite explicar diferencias o similitudes entre grupos. Así que bueno, pues es como una perspectiva que los estadísticos desarrollaron para explicar eh, o hacer inferencias de grupos que no podrían ser comparados por estadísticos o por estimadores de naturaleza normal si la naturaleza de los datos no es normal, ¿no? Son opciones. Y ya verán, hubiera estado interesante y creo que, bueno, ya es cuestión de tiempo y esto lo harán con los ejercicios, en los ejercicios con la doctora Roy, que cada uno pudiera dejarnos ver cómo va el análisis de su información, cómo es que se están acomodando los resultados de sus variables, porque es cuando uno ya termina por asimilar en la vida real, pues, qué representa el utilizar una TED Student o una Udemy Whitney, aunque uno no lo hubiera planeado, porque terminaron organizándose así sus datos, con una distribución libre, ¿no? El punto es saber que existen maneras de analizar y que no se abuse de las pruebas paramétricas, asumiendo siempre que la distribución es normal, ¿no? No perder eso de vista. Muchas veces los ejercicios que nos llevan a revisar los maestros justo nos dejan ver que erróneamente se asume que son normales, se usan de referencia típicamente la media aritmética, la división estándar, y cuando nos damos cuenta de que aplicamos los métodos mentales para ver la normalidad, nos damos cuenta de que no. Entonces, desde allí, pues ya se distorsionó por completo la información y hasta se toman decisiones, ¿no? Se hacen discusiones, conclusiones basados en un dato erróneo. Se incurre en muchos errores por el simple hecho de no demostrar normalidad o no darse cuenta de que hay libre distribución y de que entonces el tipo de prueba que se tiene que ocupar es una basado en el análisis por rangos y no en el análisis de las medidas de tendencia central y sus referencias de dispersión, ¿no? Ujú. Pues ya me contarán qué pruebas resulta que tienen que integrar en su plan de análisis estadístico. Va a ser el punto en el que hagan clic con toda esta información que están adquiriendo, de ir conociendo los supuestos y los fundamentos de cada una de las pruebas de hipótesis que existan. Ahorita estamos en demostrar similitudes o diferencias. Ya van a pasar a la parte de relacionarse, asociarse en determinado grado, ¿no? Que es la correlación. Y después, pues ya, todo esto es análisis bivariado. Bueno, pues espero que haya sido útil este repaso. En el compendio del CAI que están explicadas de manera extensa y más parsimónica todas estas pruebas. El libro de Portney es pues la referencia que nos recomienda siempre la doctora Roy revisar. Em, por si no lo tienen a la mano, se los mando. ¿No, sí lo tiene? Sí. Ah, ok. Ah, pues ya. Ujú. Entonces ya pudieron haber dado ustedes la clase en realidad, ¿no? Y en cuanto puedan, denle la clase a alguien más. Yo creo que es la mejor manera en la que uno se forza
tener que explicárselo a alguien nos lleva a tratar de entenderlo mejor. Ujú. Muchas Bueno, gracias. comparto esta referencia de grabación que espero que les sirva y pues para dudas yo quedo a la orden, por ahí ando en ese chat, casi nunca me manifiesto, o bueno, con la doctora Roy directamente, ¿no? Ujú. Gracias por conectarse hasta estas horas, que Gracias a descansen. usted. Hasta Bye. Gracias, profe. A usted. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches.